Video 71 de Economía Política. Estamos en la última unidad, tema dinero. Vamos a trabajar en este video la mitad de un material del profesor Randall Wray, que es uno de los teóricos más importantes sobre teoría monetaria moderna. Tenemos dos materiales de Wray. Vamos a trabajar el primero, que se llama Entendiendo el dinero moderno. Lo vamos a adjuntar y lo vamos a subir a la PESCO, porque hay otro material un poco más complicado, también de Randall Wray, sobre el Estado, el proceso de creación de dinero del Estado. Es probable que hagamos algunos ajustes en los materiales, bajando algunos, reemplazándolos por otros, siempre buscando una mejor comprensión de los temas, pero ustedes en principio oriéntense por estos videos y por las clases como el material fundamental a consultar, a leer. Bien, tres ideas fundamentales, tres premisas fundamentales para entender el dinero plantea este autor. Mucho de esto ya lo una parte lo hemos adelantado, son ideas que seguimos trabajando, ideas que a las que seguimos dándole vuelta para tratar de comprenderlas mejor. En principio hay el primer postulado o la primera premisa es que las mercancías y el dinero son cosas totalmente distintas. El dinero y las mercancías no son lo mismo. ¿Por qué hace esta aclaración necesaria el trabajo? Porque recuerdan ustedes que en principio los primeros análisis sobre el dinero de Ricardo estaban vinculados a tratar de colocarlo como una mercancía, el famoso dinero producto o dinero mercancía. Las mercancías no se intercambian entre sí. Es decir, acá hay un avance, algo que tenemos que considerar para entender bien el tema del dinero. Las mercancías no se intercambian entre sí. El dinero existe por algo. Si yo tengo una mercancía, no puedo comprar otra mercancía. Está bien. Pensemos que existe el trueque, pero esto es otra cosa más complicado. Nosotros estamos tratando de entender el dinero. Ahora, la mercancía, obviamente entonces, segundo, ninguna mercancía puede funcionar como dinero, entonces si el dinero no es una mercancía, ¿qué es? Bueno, y ahí aparece la primera idea de este trabajo, que es fundamental para ustedes, para interpretar también cuestiones jurídicas. El dinero en realidad es algo inmaterial que expresa una relación deudor-acreedor. Wray lo dice de una manera muy sencilla. El dinero es deuda. Alguien le debe algo a alguien. Vamos a irlo explicando. Pero en la particularidad de esta deuda que se genera digamos, cuando se crea dinero se genera un sistema de deudores, relaciones deudores y acreedores, es que esta deuda se puede no pagar. Dicho en términos vulgares, se puede defaultear. Es una deuda que admite la posibilidad de no ser pagada. Por supuesto que vamos a ver qué sucede en esto. Entonces, esto nos va acercando a lo que quiere transmitir Wray con la idea de dinero. Obviamente, la explicación que él quiere ofrecer, que él ofrece, es otra explicación distinta a la que atribuye el surgimiento del dinero a decir, bueno, existió el trueque, siempre existió el trueque, si siempre existió el trueque, hay que ver históricamente si esto tiene fundamento,
Si siempre existió el trueque, quiere decir que siempre existió el intercambio. Ustedes saben que hay una gran cantidad de pensadores economistas, entre ellos el mismo Keynes, Marx, no así los clásicos que hicieron un esfuerzo para presentar el intercambio como un hecho que siempre existió en la humanidad. La historia muestra evidencias de que no es así. Y si el intercambio no existió, quiere decir que tampoco existía el trueque. Y si tampoco existía el trueque, quiere decir que el dinero no surgió de la manera que pensaba Ricardo, por ejemplo, de que el dinero tenía que ser una mercancía que funcionara como numerario o como unidad de valor o medida de valor, como hemos visto. Sino que en realidad el dinero empezó a transformarse en papeles emitidos en un primer momento, sí, con el respaldo de alguna mercancía, que fueran las primeras emisiones de billetes que comentamos del Banco de Inglaterra ya en el siglo XVII, donde el Banco de Inglaterra emitía, y los bancos privados de Inglaterra emitían papeles que decían que tenían en sus reservas tanta cantidad de oro. Pero luego se transformó en otra cosa, que se llama dinero fiduciario. Y ahí me quiero detener. El dinero fiduciario es el dinero que crean los bancos. Los bancos son entidades autorizadas para crear dinero. ¿Cómo crean dinero? Bien, abren una cuenta bancaria, otorgan un préstamo a un cliente, abren una cuenta bancaria para ese cliente y el cliente puede emitir cheques contra esa cuenta bancaria. Por supuesto que después tiene que, digamos, que ahí se genera una relación donde el banco es acreedor y el titular de la cuenta deudor. Lo vamos a ir revisando con más detalle. Entonces, vamos a decirlo de otra manera. ¿Qué panorama nos quiere presentar Rey? Nos quiere presentar quiere dar vuelta al razonamiento. Contrariamente a los abordajes que él denomina tradicionales, y incluye a Smith y a Ricardo ahí, y a los neoclásicos, el dinero apareció a posteriori. Primero existió la producción para el intercambio, el mercado, el trueque se hacía, el intercambio se hacía vía trueque, el trueque resultaba complicado, entonces surge el dinero, como hemos dicho alguna vez, como una especie de lubricante que permite que las transacciones sean más rápidas, más veloces, y por lo tanto, este abordaje le otorga un papel secundario al dinero, como hemos visto. Recuerden ustedes que en el seguimiento que hicimos de dinero en Ricardo, dinero en Marshall, Keynes y Marx comparten esta visión de que la cosa es distinta, que el dinero tiene vida propia. Es un fenómeno que hay que analizar de manera independiente. Quizás lo que vimos sobre la génesis del dinero en Marx explica cuál es el papel que juega el dinero en un sistema capitalista. También es importante, obviamente, entender que el dinero pareciera ser que en esta interpretación, el dinero de alguna manera terminó de consolidar la figura del intercambio y la figura de la mercancía como forma de transacción típica de una economía de mercado. Aunque parezca obvio decirlo, hay que tener presente y analicemos esta cuestión. El dinero no satisface directamente nuestras necesidades. Esto está bueno, lo aclara el paper
de Rey, porque entonces la pregunta que surge es, ¿y entonces por qué se busca tanto el dinero? ¿Por qué es tan deseado el dinero si no se satisface ninguna necesidad directamente? Bueno, porque tiene un poder indirecto, satisface necesidades indirectamente a través de la compra de mercancías. Y la compra de mercancías es la forma en que en una economía de mercado capitalista se satisfacen las necesidades. Entonces, ahí aparece mejor la inserción del dinero en la lógica capitalista. En una sociedad que se rige por el mercado, que se organiza como una economía de mercado, las necesidades de las personas no se satisfacen de manera directa, se satisfacen yendo a comprar en el mercado. Precisamente por eso tantas personas no tienen sus necesidades satisfechas. Y para comprar en el mercado, ¿qué se necesita? ¿Qué pide el mercado? Dinero. De manera que quien tiene dinero acumula poder. Es propietario de algo que en sí no tiene valor, pero tiene un valor potencial implícito que ha sido otorgado por la economía. Es el funcionamiento del mercado que le otorga el dinero, porque quienes venden mercancías las cambian por dinero, las venden a cambio de dinero y además una X cantidad de dinero que es el precio. En términos de Keynes, esto cita una frase de Keynes que dice la particularidad de la economía de mercado es que genera incertidumbre en las personas, porque todos tenemos necesidades y todos vivimos en la incertidumbre porque tenemos que tener dinero para ir a satisfacerla, para poder comprar. Y esa incertidumbre, que es una incertidumbre que deviene de la forma de organización de la economía, disminuyen con el dinero, sofoca la intranquilidad, decía Keynes. La intranquilidad, que no es una intranquilidad espiritual, es la intranquilidad sistémica por el hecho de que nuestras necesidades no se satisfacen directamente. Ahora, este dinero no se consigue fácil. Entonces, como el dinero no se puede producir, imagínense si nosotros pudiéramos producir dinero, si cada persona pudiera producir dinero, esto sería distinto. Pero el dinero se consigue pidiéndoselo a quienes están autorizados para producir. De ahí aparece el primer indicador de por qué los sistemas financieros bancarios son tan importantes, porque tienen el monopolio del dinero privado. Está bien, lo comparten con el dinero del Estado, pero ya vamos a ir viendo que de alguna manera no se sabe muy bien si es el Estado el que controla la emisión de dinero o los bancos los que controlan la emisión de dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto está en el núcleo de la inestabilidad, porque como se produce por un lado, pero por otro lado las personas no tienen la cantidad de dinero suficiente para comprar la producción, tienen que ir a pedirla y pagar un interés, entonces se producen las crisis keynesianas de baja de inversión y demás. Recordemos en este punto la definición, la figura, la noción de economía monetaria que plantea el marxismo y que plantea Keynes. Una economía monetaria es una economía que está definida por la búsqueda de dinero, se produce para conseguir dinero. La mercancía es una etapa para la consecución de dinero. Ahora, como ese dinero, por otro lado, tiene vida propia, tiene un mercado, porque hay quienes tienen la capacidad de crearlo de manera privada, que son los bancos, y tiene un precio, que es la tasa de interés, ese precio, la tasa de interés, y es lo que explicaba de alguna manera explicábamos en el video sobre Keynes,
siempre tiene ese rendimiento potencial. El dinero siempre se puede utilizar para obtener una tasa de interés. Y eso lo pone en una situación de, por decirlo de alguna manera, de competencia un poco desleal con los activos físicos, que hay que producirlos, que no siempre pueden garantizar la obtención de una ganancia, y además es más complicada la obtención de una ganancia produciendo activos físicos. Y esto es lo que está en la crisis, en el núcleo de las crisis de demanda, y por eso cuando el dinero se hace más valioso y sube la tasa de interés, las inversiones productivas bajan, baja la demanda agregada, baja el nivel de producción, baja el nivel de ocupación y hay desempleo. Un comentario sobre el dinero como unidad de cuenta, unidad de medida. Se necesita una unidad de medida. Se ha intentado en la teoría, nosotros lo vimos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, toda la teoría del valor que recorrimos en los clásicos estaba intentando demostrar que en realidad la verdadera unidad de medida era el tiempo de trabajo. La unidad para medir el valor de las mercancías era el tiempo de trabajo. Bueno, hay otros trabajos como el de Keynes que hablan de los salarios monetarios, pero objetivamente, el dinero comienza siendo unidad de medida, es una unidad de medida bastante deficitaria, digamos con problemas, pero en realidad más que unidad de medida, el dinero es el objetivo de la producción. Volvemos a insistir en una economía capitalista es monetaria porque lo que busca es la aplicación de dinero al proceso productivo para obtener después una cantidad de dinero superior a la que se invirtió. Esto es lo que en el capítulo 1 de Guerrero, ahora pueden ustedes revisar, se denominaba el circuito dinero, mercancía, dinero, que en un inicio fue al revés. Es decir, vamos a hacer un video repasando la forma en que Guerrero explica esto mismo que estamos viendo ahora, pero así ustedes lo pueden seguir en su texto. El dinero entonces pasa a ser, como vimos en el video sobre Marx, pasa a representar el valor. Es esa figura, esencia, el dinero representa poder de compra, y es la esencia del valor. Es la representación del valor en una economía monetaria de producción. De ahí que precisamente aparezca en la raíz del sistema capitalista este problema que fue estudiado desde Marx en adelante, que surge precisamente del papel contradictorio, del impacto contradictorio del dinero en la economía, porque por un lado es el objetivo, pero por otro lado el dinero se desprende, se desplaza a los circuitos financieros, genera una tasa de interés, se privatiza, y al hacer eso empieza a competir con la inversión productiva y la frena. Esto lo hemos visto cuando vimos el multiplicador, lo hemos visto cuando hablamos de Keynes el otro día, lo volvemos a ver ahora. La producción debe comenzar con dinero, o sea, para empezar a producir hay que tener dinero, vamos a ver cómo se consigue, ese es otro tema. Y es la finalidad, es el inicio y es la finalidad del proceso de producción. De manera que esta idea de producción como búsqueda de dinero es lo que se consolida en el sistema capitalista. Es un sistema que produce para buscar dinero, en el cual las empresas producen no para satisfacer necesidades ni nada de eso, sino para obtener dinero,
una cantidad de dinero que sea superior a la que iniciaron, a la que invirtieron cuando se inició el circuito. No es un velo, no es un medio de cambio únicamente, aunque veamos esto en una primera instancia, no es algo que surgió históricamente para mejorar el trueque, no. El dinero comenzó históricamente con su surgimiento y con su génesis a consolidarse como el objetivo de la producción capitalista. La verdadera naturaleza de la producción capitalista no es el intercambio de una mercancía por otra, sino el intercambio de mercancías por dinero. Bien, vamos a, entonces, hechas estas observaciones, que vuelvo a repetir, estamos diciendo de alguna manera cosas parecidas o las mismas cosas, pero ahora utilizando este material de Rey, que se los recomiendo, lo vamos a subir a la PERCO, y que además tiene, lo he elaborado desde la cátedra yo, he hecho algunas aclaraciones, algunos resúmenes para que pueda ser de más fácil comprensión para ustedes. Vamos entonces a la segunda idea, importante. La primera idea es de demitificar, poner al dinero en su papel central, es el objetivo del funcionamiento de la economía capitalista. ¿En qué sentido vamos ahora a... ¿Por qué esa unidad de medida no puede ser una mercancía? ¿Y cómo es el proceso que se da para que el dinero se vaya transformando en una deuda, en lo que significa, en lo que es en deuda? Y el ejemplo al cual recurre Bray, que es, él se está imaginando un partido de básquetbol y un tablero electrónico que va marcando los tantos, y lo que está diciendo es que el dinero de alguna manera es un mecanismo de registración contable, parecido, la forma en que se aplica como unidad de medida es esta. Lo que está midiendo el dinero son relaciones sociales de deudor-acreedor, que también van a ser relaciones jurídicas. Por eso es tan importante que se comprenda este fenómeno económico. Cuando se intercambian mercancías, cuando se compra y se vende, hay la diferencia con el tablero es que siempre hay un movimiento, por eso es registración contable por partida doble, siempre hay una disminución de dinero de alguien y un aumento de dinero de otra persona en el intercambio. Es decir, el que compra ve reducir su cantidad de dinero y el que vende ve aumentar su cantidad de dinero. Entonces, es mediante la registración, no mediante el objeto, sino tenemos que entrar a ver cómo se registra y quién registra, para entender que esta es la forma en que el dinero funciona como unidad de medida que lo que mide es deuda. ¿Quién es el deudor? ¿Quién es el acreedor? ¿Y por cuánto? Miren, acá Ray da un ejemplo que está concreto. Las cuentas sueldos de los bancos. Hace ya mucho tiempo el sistema bancario lo que hace es ya no se les paga, una empresa no paga a sus empleados el sueldo en un sobre con billetes. En una época se hizo, sino que se abren las famosas cuentas sueldos en los bancos y el empleador, el banco acredita en la cuenta del empleado el salario y debita el mismo importe en la cuenta del empleador. Es decir, la empresa tiene su cuenta, esta cuenta disminuye su saldo y el saldo aparece incrementado en él. Ahora, fíjense ustedes que ahí aparece claramente la manifestación de una relación jurídica, porque lo que tenemos ahí es un contrato de trabajo, hay obligaciones de las partes, y en realidad
mediante el pago del salario se extingue parte de la obligación, el empleador extingue parte de su obligación laboral. Pero es bueno el ejemplo para darnos cuenta que el papel que está jugando ahí el dinero no es, y que además es un dinero electrónico, bancario, es precisamente registrar, ¿eh? Ser medio de registro de deudas y créditos. En este sentido queda claro que no es, lo que tratamos de explicar es que no se trata de un objeto, de una cosa. A veces tendemos a pensar que es una cosa cuando pensamos en el dinero billete, pero tenemos que pensar en el dinero bancario que funciona de esa manera, que son registros contables. Entonces, vamos a explicarlo un poquito más en detalle para que se vea, y acá lo hicimos hicimos una salvedad en el documento, así que ustedes lo van a tener ahí, yo lo preparé para que ustedes lo puedan entender mejor. ¿Cómo funciona entonces el dinero en el circuito de producción? Podemos imaginarnos el modelo de flujo circular para tener una referencia, para tener una idea, y vamos viendo cómo funciona el dinero, pero este dinero, unidad de cuenta bancaria, para iniciar la producción, el inicio de un proceso productivo implica invertir anticipadamente dinero. Es decir, ahí tenemos ya un desfasaje temporal porque las mercancías no se producen y se venden y se cobran instantáneamente, sino que hay todo un proceso de producción y de venta. Entonces, el dinero aparece ahí a partir de este ciclo, necesariamente. Entonces, el empresario tiene que comprar maquinaria, tiene que adelantar capital de trabajo, tiene que contratar empleados, etcétera, etcétera, aunque los sueldos en general se pagan después, tiene que obtener dinero. Vamos a suponer que el empresario no lo tiene, entonces gestiona un préstamo en el banco. Ahí aparece la figura del empresario privado que provee esto que se llama dinero. Los bancos son proveedores de dinero y obviamente no gratis. Su negocio está en proveer dinero cobrando una tasa de interés. El banco otorga un crédito, le otorga un préstamo al empresario y hace la registración contable. Un préstamo es un activo para el banco, es un crédito para el banco, y es un pasivo, una obligación, una deuda para el empresario. Es como que le dice al empresario, el banco, yo te doy esto, es como si me hubiese firmado un pagaré. De hecho, cuando se firma un préstamo, un contrato de préstamo es como que se firma un pagaré. ¿El banco qué hace? ¿Le da la plata? No, el banco abre una cuenta bancaria a nombre del empresario y le acredita el monto del préstamo en esta cuenta. Ahí aparece ya afectado el patrimonio del empresario, aumenta el activo del empresario. Pero también aumenta su pasivo. Es decir, el empresario tiene un préstamo de 1.000 pesos otorgado, lo tiene como saldo de su cuenta bancaria, pero tiene una deuda a la vez de 1.000 más los intereses. Sigamos adelante. El empresario comienza a producir, contrata con eso los factores de producción, compra materias primas, todo lo que nosotros vimos, podemos imaginarnos en el modelo de flujo circular. Entonces va gastando, va consumiendo ese saldo, va consumiendo ese préstamo. Vamos a suponer que puede hacerlo mediante cheque o mediante transferencias electrónicas, como se hace ahora, y compra mercancías que pueden ser insumos o también mercancías factores de producción, comprar trabajo, comprar capital. Obviamente, las cuentas bancarias de quienes proveen estas mercancías van a ir aumentando en la misma medida que van disminuyendo el saldo de la cuenta del empresario cuando va a pagando. Entonces, los proveedores del empresario, que son otras empresas, ven aumentar
su saldo por el mismo impuesto. Ahora, después viene la otra parte, el empresario empieza a vende las mercancías y va aumentando, ahora sí, el saldo bancario que va disminuyendo, ahora vuelve a aumentar por las ventas. Y por supuesto, también hay cuentas que disminuyen, que son las de los clientes, así como aumentaron los saldos de las cuentas de quienes le vendían a él, disminuyen las cuentas de quienes le compran a él, de los clientes. Si las cosas van bien, el empresario llega a acumular en su saldo lo que debe de pasivo y se cancela, paga el préstamo, lo devuelve, con lo cual todo esto queda, todo este sistema de débitos y créditos, toda esta generación de dinero bancario se cancela. Ahora, ¿qué queda? Queda un resultado. El resultado es el excedente que obtuvo el empresario respecto de lo que acumuló, de lo que invirtió, perdón, al inicio, y una parte de eso es transferido al banco en forma de interés. Entonces, ahí aparece un hecho también claro que ya lo mencionamos. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de Keynes y su visión del dinero, cómo Keynes tenía, tenía una visión negativa de la creación de dinero privado, y decía de que había que pensar en otro sistema, porque incluso hablaba de la eutanasia del rentista, es decir, no estaría, esta ganancia no sería legítima desde el punto de vista de la producción. Cabe aclarar también acá otra cosa que menciona Rey, que es muy, muy, muy interesante, que este circuito que se ve como privado, como netamente privado, en realidad es todo es un circuito social donde se ven comprometidos todos los que jugaron ahí, los que van a comprar las mercaderías, el banco, es decir, es todo un esquema de organización social. Y fíjense ustedes que hay una manera interesante, él pone el ejemplo de Joseph Schumpeter, que fue un economista americano muy, muy importante, que estudió mucho el papel de la innovación tecnológica en la economía, y él decía, miren, hay otro tipo de deuda acá, porque cuando el empresario compra insumos y compra trabajos, los está restando de otras asignaciones y aplicaciones que podrían tener en la economía. Por lo tanto, tiene el compromiso social de generar algo nuevo. Por eso para Schumpeter el proceso de producción tenía que tener un componente innovativo, porque si no, no se justificaba socialmente. Entonces, ahí aparece una figura que no está mencionada acá, pero que es la figura del empresario innovador, que lo que se busca decir es que la ganancia privada del empresario se justifica en tanto y en cuanto él demuestre que está innovando socialmente, proponiendo a través de los circuitos productivos que genera, proponiendo nuevas utilizaciones más enriquecedoras, con más conocimiento de las que existían anteriormente. Y en ese caso cobraría sentido, o un sentido importante, la ganancia. De manera que con esto empezamos a tener un panorama de cómo es el dinero bancario o dinero fiduciario. Los bancos precisamente son agentes de la economía privada que están facultados, tienen como una especie de patente para ser acreedores, o sea, tienen permiso para ser acreedores. Crean este tipo de dinero privado, que es el mecanismo más importante para crear dinero, y lo crean precisamente no gratis, sino para obtener una ganancia que tiene la forma de los intereses. Cada vez que nosotros utilizamos la tarjeta de crédito
y no pagamos el total, sino que nos financian y vamos pagando el mínimo, el banco nos está dando dinero, nos está vendiendo dinero y a una tasa de interés bastante considerable y significativa. Entonces vamos a seguir con este trabajo de Ray en el próximo video